Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos así a nuestro bloque de Doctrina Profunda. Bueno, ¿qué tendremos el día de hoy en Doctrina Profunda? Hoy estaremos viendo acerca de aquel concepto que no está en la Escritura, pero que se ha usado para describir lo que no se puede comprender claramente, como es un Dios que se manifiesta en Espíritu, en el Hijo y en Dios Padre, lo que comúnmente se conoce como Trinidad. Algunos pensarán, bueno, ¿qué es esto de la Trinidad? ¿Es real? ¿Existe? Este término fue creado, o digamos, el concepto fue introducido al cristianismo como una forma de tratar de explicar algo que es muy difícil de explicar a las personas. A mí me han preguntado en repetidas oportunidades qué es esto de Dios. Hay un Dios único, el Dios Padre, hay un Dios que se manifiesta de tres maneras, o la famosa Trinidad, o hay tres dioses. ¿Cómo es? Hoy solamente nos vamos a enfocar en Cristo, como para entender un poco de la Trinidad. Obviamente mañana o pasado estaremos viendo el Espíritu Santo, porque los dos, ya de por sí hoy va a estar un poco largo, y si tratamos los dos va a estar muchísimo más largo esto. Vamos a ver primero los conceptos en donde Dios nos aclara que hay un solo Dios. Porque por momentos uno todavía no está muy seguro, y siempre es importante partir de esa idea de que hay un solo Dios. Dice la Escritura en Santiago 2:19, yo voy a leer los versículos un poco rápido para que nos puedan entrar todos, pero ustedes darse una idea dónde está. Luego, en los días sucesivos, acomodaremos bien todo esto que tengo aquí enfrente mío y lo subiremos a una nota en Facebook. Dice la Escritura en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Asegura aquí que Dios es uno, dice bien haces. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, este pasaje no está hablando de que Dios es uno aquí, este pasaje se me mezcló. Vamos a ponerlo en el lugar que corresponde. Este pasaje es uno que menciona a los tres. El otro pasaje que tengo después de Deuteronomio es 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces Santiago 2:19, Deuteronomio 6:4, 1 de Timoteo 2:5, todos hablan acerca de un Dios. En eso estamos claros. Hay otros tantos pasajes, pero la idea no es hablar acerca de la afirmación de que hay un solo Dios, porque esto es un concepto entendido por todos. Sin embargo, les doy algunos textos para afianzar. Alguno dirá, bueno, eso ya lo entendí, perfecto. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos varios problemas. El problema es que en otras partes de la Escritura se dice, por ejemplo, que se da a entender de que Dios habla con alguien más cuando hace las cosas. Por ejemplo, en Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla. Todos estos verbos están en plural, como si Dios tomase decisiones o hablase con alguien más. Esto es interesante porque esto se ha estudiado durante muchos años y no hay forma de resolver este pequeño acertijo o misterio, digamos. ¿Por qué Dios, cuando realiza la creación, parece que no fuese uno si no estuviese hablando con otros? Esto ha llevado a muchos a creer que
que la creación fue hecha por ángeles o por seres de otro planeta o cosas por el estilo. Dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es decir, vuelve a asegurar que habla con alguien. Génesis 3:22. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Otra vez Dios hablando con alguien en una toma de decisiones. No es que habla con un ángel, habla con alguien en una esfera del poder, en una esfera de la toma de decisiones. Isaías 6:3, el uno daba voces diciendo santo, 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 3 veces santo. Aquí es donde muchos se afianzan para decir esto es raro que se hable y se diga 3 veces santo. A 3 personas diferentes le decimos santo o repetimos 3 veces santo a una sola persona. No obstante eso, se los leo para que lo conozcan al pasaje. Dice la Escritura, también vuelve a afirmar esto de la repetición de la santidad en Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios. Aquí se repite 3 veces santo y parecería que va dirigido solo a una persona y algunos sospechan que estos 3 veces santo en Isaías 6 y Apocalipsis 4 hacen alusión a las 3 personas que forman parte de lo que es Dios. Entonces tenemos otros tantos textos que hablan en plural y otros tantos que hablan de que Dios es uno. Los que hablan de plural es un acertijo que nadie lo pudo resolver jamás. La única forma de resolver estos pasajes es entendiendo que Dios se manifiesta en 3 formas diferentes: en el Hijo, en el Espíritu y en Dios. Hoy no vamos a ver el Espíritu. Probablemente lo veamos mañana o pasado, pero tengan en cuenta que hay gente que dice el Espíritu no, el Espíritu es de Dios. El Espíritu es como dicen algunas religiones, una fuerza activa. Pero como veremos en los días posteriores, el Espíritu piensa, decide, siente, se entristece, crea, etc. Por lo cual, una fuerza activa no tendría estas características que tienen el Espíritu Santo, que son características de una persona. Por eso ustedes van a escuchar en las congregaciones que dicen la persona del Espíritu Santo. Si ustedes creen que es una fuerza activa, todos los pasajes que digan y hagan alusión al Espíritu como una persona los van a tener que borrar de la Biblia. Es decir, van a tener que empezar a arrancar hojas, porque ciertamente son muchos. Hoy no vamos a abocarnos al Espíritu Santo. Hoy vamos a abocarnos a qué función cumple Cristo en esto que se dice que Cristo es Dios. Al igual que Dios, Cristo es Dios. Bueno, vamos a empezar por la promesa, o sea, continuar por la promesa de que Dios vendría. En la antigüedad la gente esperaba que algo sucediese, y dice la Escritura que ese algo, la gente decía, un día Dios vendrá por nosotros y nos salvará. Dios mandó a sus ángeles ya. No, Dios mismo. Dios mandó sus ejércitos con Eliseo. No, Dios mismo tiene que venir. Dios mandó ángeles poderosos, mensajeros. No, la gente esperaba a Dios. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Vuelvo a repetir, Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Dios promete que Él mismo vendría a buscar. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser que un hijo venga a nacer al mundo y que sea el que venga a traer bendición a la tierra y que su nombre sea admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Son todas las cualidades de Dios. ¿Por qué un niño tendría esas cualidades de Dios? Bueno, Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, alguno debe decir esto es figurativo, pero Ezequiel habla de que Dios mismo vendría.
Isaías habla de que el niño tendría las cualidades y características de Dios a tal punto que lo llama Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ustedes vayan viendo estos pasajes, escuchándolos y entendiendo, tratando de entender su interpretación. ¿Cómo es entonces que podemos creer que Jesús sea parte de Dios, es decir, sea Dios? Bueno, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego continúa diciendo, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea que lo que está hablando Juan 1:1 es a Cristo cumpliendo una promesa, la promesa de que Él vendría y de que el niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Entonces, y ese Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Alguno dirá, bueno, una mala interpretación, quizás una mala traducción, o se equivocó el que lo escribió. Si empezamos así, vamos a tener que borrar todos los textos. Juan 20:28 dice que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquel incrédulo, aquel que lo tocó, lo adoró y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué persona en el cielo se dejaría llamar Señor mío y Dios mío? Si vemos en la Escritura que hasta los ángeles, cuando se postraban ante ellos, decían, no te postres ante mí, porque soy un consiervo tuyo. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Acerca del Hijo está declarando, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad de tu reino. Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve a afirmar que, según todas las promesas, lo que esperaba, viene el Señor, el cual es Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita todo lo que es de Dios, lo asegura Colosenses 2:9. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cómo alguien se atrevería a decir que un ángel es en forma de Dios? No estimó ser igual a Dios. ¿Cómo alguien podría poner a un ser al nivel de Dios si no es de la misma esencia de Dios, como cosa que aferrarse? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dijo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque sabían que se estaba poniendo en el lugar de Dios. Juan 10:30 dijo que Él y el Padre son una sola cosa. Juan 14:8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el verso 9 continúa diciendo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo estoy dentro del Padre y el Padre está dentro de mí. ¿Cómo puede ser eso? Ningún ser jamás ostentó decir algo semejante. Las palabras que yo os hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que Dios toma lo de Jesús. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿no tiene Dios lo propio o son la misma cosa? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vuelve otra vez a hablar gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos pasajes de estos, ciertas personas quieren tergiversar o hacer pausas donde no tienen. Probablemente puedan malinterpretar uno o dos pasajes de todos los que les he leído recién de la deidad de Cristo, pero difícilmente puedan descalificar todos.
Dice la Escritura que una vez alguien le pregunta a Dios su nombre. Nunca Dios revela su nombre. Todos los nombres que conocéis, Jehová y todo lo demás, el Shaddai, son nombres inventados por el hombre. Hay un solo nombre que Dios dijo que Él tiene y con el cual se le revela a la humanidad. Esto está en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés, porque Moisés le decía, dime tu nombre si me preguntan de parte de quién vengo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el nombre del Señor, de Dios, con el cual Él se mostró a los hombres, es el nombre yo soy. Pero sin embargo pasa algo curioso. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todos se reían, decían, lo querían apedrear. Primero porque estaba tomando un nombre con el cual Dios se dio a conocer en un contexto bíblico y en un contexto del hombre máximo en la fe que tenían en aquellos días, como Abraham. Y él dijo, yo soy. Algunos dicen, bueno, pero fue solamente una forma de hablar. Bueno, ¿qué tal Juan 18:5? Vienen a capturar al Señor en el huerto de Getsemaní y le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, gritan ellos. Esto está en Juan 18:5. Jesús les dijo, yo soy. Alguno dirá, bueno, otra expresión, una forma de hablar. Escuchen lo que pasó luego. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra todos los soldados. ¿Casualidad que dijo yo soy y que justo ocurrió esa señal? Podemos seguir. Nadie podría hacer una oración jamás a alguien y a un ser que no sea Dios. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, aquel primer mártir, en los Hechos, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban oraba a Jesús, no oraba a Dios. Ellos tenían como judíos el nombre de Yahvé, de Jehová, pero aquí estaba diciendo a Jesús. A ver, alguien que ora a Jesús entiende que Jesús es algo totalmente diferente a lo conocido, sea Abraham, Moisés, porque nadie oraba a Moisés, nadie oraba a Melquisedec y nadie oraba a Abraham o cosa semejante. Ellos oraban solo a Dios. Entonces la oración de Esteban es una declaración de que Jesús es Dios. De hecho, después dice, veo los cielos abiertos y veo a Dios y a Cristo a la diestra del Dios Padre. Le oraron al Señor, le adoraron a Jesús. Nunca un ser recibió adoración en el cielo, que no sea Dios. Juan 9:38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. En esto hablaba de Jesús. Aun cuando en el contexto se habla de Hijo de Dios, de la historia, nunca se cuenta en la Escritura que adoren a ningún profeta y hombre, ni siquiera ángel, ni siquiera cualquier ser celestial. Dice que le adoró. Y Jesús no le dijo, no me adores porque no soy Dios. Mateo 28:17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Otra vez los discípulos adorando al Señor. Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo? Si la Biblia dice que Dios no compartirá su gloria con nadie. Pero aquí vemos que comparte la gloria, porque dice que todo esto le decían que adoren a los seres de la tierra, debajo de la tierra y demás, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos más allá, porque empezamos a entrar en terreno muy, muy delicado y complicado. Dice la Escritura en Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pueden leer todo Génesis, los primeros capítulos, dice que Dios crea todo lo que existe. Sin embargo, dice la Escritura algo raro. Dice Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora dice y aclara más, lo creó Dios,
pero lo hizo su palabra, no sus manos, su palabra. Sin embargo, empezamos a notar algo extraño en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no fue hecho, que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la palabra de Dios fue constituido el universo, todo lo que existe. Bueno, hasta aquí una afirmación de que fue la palabra. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es lo que dice la Escritura en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, habla de Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está asegurando que todo fue creado por Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Alguno dirá, es medio difícil de digerir esto, que Cristo haya creado todo, no dice Dios. Escuchen lo que dice la Escritura aquí. En Juan 1:1, nuevamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, era la palabra, la promesa, la palabra de Dios. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice, y la palabra era Dios. ¿Y quién era el Verbo? Lo dice el segundo versículo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que existe fue creado por ese Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla de Cristo. Y casualidad se vuelve a repetir la historia. Él crea la luz, y dice que a través del Verbo, de la palabra, pero dice la Escritura que Cristo es el que crea todo. Dios lo crea por su palabra, pero el Verbo era Jesús. Lo afirma Colosenses. Dice la Escritura, todo fue el 1:16. Al final, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice al finalizar. Y pueden eso después seguir leyendo ustedes este pasaje en la Escritura acerca de cómo se asegura en este pasaje de Juan 1:1, y cómo se va llevando al entendimiento de esta idea. Dice en el principio era el Verbo, era con Dios. En el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Dice el 4, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino y dio testimonio para que diese testimonio de la luz, es decir, viene hablando antes de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que mostrase cuál era la luz. Bueno, la Escritura vuelve a decir acerca de qué forma. Dice en el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley habla de Moisés, etc. Pueden ver todo lo que se sigue desarrollando y demás. Sin embargo, ustedes van a ver que luego se empieza a asegurar quién era esa luz. Habla acerca de la luz de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, se viene hablando de que todo ese Verbo y toda esa luz era Cristo. Bueno, luego asegura que aquel Verbo fue hecho carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura. Bueno, entonces aquí nos asegura que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Y además nos muestra que Cristo era el Verbo creador y que Él creó todas las cosas. Dios actuando otra vez. Dios, el Verbo, y dice la Escritura que el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre las aguas. Entonces esto es muy llamativo porque otra vez vemos tres cosas sobrando. En Génesis, ustedes leen en Génesis 1:1, dice
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ese dijo Dios, esa era la palabra. Y según la Biblia, era Cristo. Entonces tenemos a Cristo, tenés a Dios y tenés el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Vamos a continuar. ¿Quién es el Salvador verdadero? La Biblia dice que Dios. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sin embargo, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No era que decía que era Dios? ¿Y ahora cómo es Jesús? ¿Hay una contradicción o son la misma cosa? ¿Quién es el que santifica? Dice la Escritura primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios dice aquí que santifica. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, etc. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pero aquí está hablando de que somos santificados en el nombre del Señor y en el Espíritu de Dios. Otra vez se confunden las tres figuras. Aquí en este pasaje habla que nos santificamos por Cristo y por el Espíritu de Dios. Y en el anterior dice que, primera de Tesalonicenses 5:23, que solo somos santificados. Dice, el mismo Dios de paz os santifica por completo. O sea, habla de que Dios es el que santifica. Algunos dicen, bueno, si Cristo no es un profeta y es un ser que ustedes dicen que es el mismo Dios, tiene que ser eterno. ¿Dónde dice que es eterno? Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habla del que aquel que va a aparecer en Belén, sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, habla de un Cristo eterno, como puede ser un profeta, un ángel o un ser celestial superior, sino el mismísimo Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la forma en que Dios se manifiesta a los hombres, porque Dios es espíritu, no se puede ver, se manifiesta a través de Cristo. Vamos avanzando y vamos viendo que todos estos pasajes podemos rebatir alguno, decir que están mal interpretados otros, pero es muy complicado porque Dios, la palabra nos lleva a entender que Cristo no es un profeta más, un ser más, toma el lugar de creador, toma el lugar de Dios, toma el lugar de eterno, etc. Primera de Pedro nos habla del Espíritu de Cristo. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo? Pero si eran profetas que vivían en el Antiguo Testamento, ¿no era el Espíritu de Dios que los guiaba? ¿Por qué aquí dice el Espíritu de Cristo? La única respuesta es porque era lo mismo. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios. Es la única respuesta posible. Y si no, que el texto fue mal escrito o mal interpretado. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo? Habla del Espíritu. Vivís según el Espíritu, o sea, Espíritu Santo. Coma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habla de Espíritu de Dios. Punto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora habla del Espíritu de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Se confunde el Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios? No hay otra chance que pensar que es lo mismo y es Dios. Alguno dirá, bueno, ¿y cómo nace Cristo? ¿Cuál es el origen? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer.
Salmos 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios dice, eres esencia mía, eres lo mismo que yo. Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí Dios se declara el primero de toda la existencia, primero y postrero. Mientras que Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, hablando de Cristo. Luego pueden leer todo el pasaje en sus casas. Y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién es el primero y el último? Acá Cristo dice que es el primero y el último. Vuelve a repetirse en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo nos lleva a pensar que Cristo es Dios y que el Espíritu, como veremos mañana, porque no queríamos mezclar la figura del Espíritu Santo en esto, también se confunde con la obra de Dios y con el Espíritu de Cristo. Por eso es que alguien dijo, la única solución es que Padre y Espíritu y Cristo sean lo mismo. Si esto es así, todos los versículos concuerdan, y si no es así hay que empezar a arrancar y tachar versículos. Yo les menciono algunos, pero hay muchísimos más. ¿En qué pasaje se mencionan los tres? Hablando, dice la Escritura, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de él, ¿de quién? De Cristo. Tenemos acceso, dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu, o sea, Espíritu de Dios, ¿a dónde? Al Padre. Cristo, Espíritu y Padre. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, Dios, y la comunión con el Espíritu Santo sean con vosotros. Jesús, Dios, Espíritu. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, está hablando aquí que si eres heredero de Dios por medio de Cristo, ya no eres, dice la Escritura aquí, un esclavo. Este pasaje no está tan claro cómo actúan los tres, probablemente en la selección lo dejé ahí, pero pueden dejarlo a un costado. Hay muchos otros pasajes más, yo he tratado de seleccionar algunos, y algunos que necesitan una explicación más profunda los he separado. Este estaba incluido en la lista anterior. Isaías 48:16, acerca de mí, oíd, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién dice? Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es ese? Cristo. Y me envió Jehová, es Cristo. Me envió. Y ahora dice Jehová, el Señor, Dios, y luego dice, y su Espíritu. Cristo, Jehová y el Espíritu. Isaías 48:16. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez está hablando, un cuerpo, un espíritu. O sea, ese espíritu es Dios, porque es el único que puede nuclearnos a todos. Un Señor, Señor es Jesucristo, un Dios y Padre, Dios, Espíritu, Señor y Dios. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió para enviar y predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos. Pueden leerlo todo en sus casas. 61:1 en adelante. Habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová. Luego dice el Señor. Ya tienes el Espíritu y tienes a Dios. ¿Y dónde está Cristo? Y donde dice que me envió, Él es al que enviaron. Entonces está el Espíritu, está Dios y está el enviado que es Cristo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenés al Hijo de Dios, tenés el poder del Altísimo y al Espíritu Santo. Los tres otra vez en un pasaje. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
dará testimonio acerca de mí es Cristo, el cual procede del Padre, Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Otra vez los tres en un mismo pasaje. Primera de Pedro 1-2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otra vez los tres, elegidos según la presencia de Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, otra vez los tres. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces tenemos a Cristo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu vivificando a Cristo. Y luego tenemos los pasajes en los cuales se habla de santo, 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 que ya lo hemos leído. Y dice la Escritura en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Otra vez, Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Cristo, Espíritu y Dios. Por lo cual, vemos en todos estos pasajes, y hay muchos más, trato de ponerles los más convincentes y claros, tengan en cuenta que he dejado de lado a propósito un pasaje que es apócrifo, o al menos no figura en los textos antiguos, que es Primera de Juan 5:7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, no figura en los textos más antiguos, por lo cual no lo he mencionado. Lo aclaro por si alguien dice, le faltó ese texto. Sí existen otros textos que en algunos casos están debatidos, que dicen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También los he dejado, si bien no están descartados totalmente, pero tienen alguna resistencia. Y 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El primero que he nombrado es un texto que con seguridad es apócrifo, o al menos el conjunto de la comunidad que estudia las Escrituras considera así. Los otros dos, Mateo 28:19 y 1 Timoteo 3:16, se habla de alguna mala interpretación o una mala traducción. Y en algunos se trata de ver si es apócrifo o no. Por eso tampoco los he incluido, los menciono al pasar, pero tengan en cuenta todos los demás que yo les he comentado, y además de eso les puedo proveer otros 40 o 60 versículos más que hablan reforzando todas estas ideas de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios, y de cómo se confunde la creación de Dios Padre con lo que crea Dios Hijo, del Verbo, y de cómo se habla de que el que crea, cuando se crea, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Alguno dirá entonces, la única resolución que ha encontrado aquel varón que ha leído un día y dijo, lo único que sea un Dios trino, un Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Yo he leído la Escritura durante muchos años y mi única respuesta es, si no vamos a creer que Jesús es Dios y que es parte de Dios, tenemos que borrar todos estos textos, borrarlos. Y hay muchos que están en el Antiguo Testamento. Va a ser un verdadero problema. Y van a quedar sin respuesta aquellos en los que Dios, cuando crea o hace una obra, dice en plural, hagamos, o hagamos al hombre, o cuando Dios se arrepiente de que el hombre tenga tantos años de vida, etcétera, se habla en plural. Entonces, también, aun cuando borres ciertos textos, te queda toda esa resolución. Alguien entendió y dijo, lo único que queda es entender que Jesús es Dios, y como no puede ser dos dioses, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, probablemente sean la misma cosa. Un Dios invisible que nadie lo ha visto jamás ni le verá, y que se manifiesta en la persona de Cristo, pone su esencia en la persona de Cristo, y que su Espíritu Santo siempre fue lo que es parte de la esencia de Dios que actúa, y Él sentado en un trono reinando. Es muy complejo para entender de los seres humanos, pero es la única resolución que han encontrado los hombres de Dios, y yo también como hombre de Dios que he estudiado muchos años la Biblia, es lo único que pone la mayoría de las piezas en un rompecabezas que se ve mejor. Si vos dejás de creer esto y crees que Jesús no es Dios, vas a tener piezas tiradas por todos lados y nunca le vas a encontrar una coincidencia, y además de otras piezas del Antiguo Testamento que tampoco le vas a encontrar coincidencia. Esto va a ser reforzado cuando veamos
la persona del Espíritu Santo, cómo se muestra a veces como una persona distinta a Dios y cómo a veces se confunde entre lo que hace Dios y lo que hace el Espíritu. Y no se muestra como una fuerza activa ni como una energía, sino se muestra como una persona que piensa, que siente, que decide, que elige, etc. Eso lo veremos en otras secciones de doctrina profunda. Hasta aquí todo esto que es un tema muy complejo, que es la deidad de Cristo y la manifestación de un Dios. No me gusta decir la palabra Dios Trino porque no figura en la Biblia, pero un Dios manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Me parece que es la forma más correcta de decir. Nos vamos.